Bueno, como ya le decíamos en la semana, ¿no? Se dio toda una vuelta de página, si me permite, para lo que está pasando en los Estados Unidos respecto a las candidaturas. Y eso va a estar ahí y también va a estar acá. El presidente ha dicho que yo fui el primero que le dijo a Trump que cómo es posible que lo haya habido un atentado, que se mandaba la solidaridad. Y el presidente, como acostumbra a decir, yo fui el primero y el Tren Maya es el primero y todo es el primero, dijo, fue el primero, pero haya sido el primero, no dijo sea como sea, lo que ponía un poco como en terreno, un poquito dubitativo lo que fue el atentado. Pero punto y aparte de eso, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, vamos a ver qué tanto crece Kamala. Algunas encuestas, por ejemplo la de ayer, ya marcaban una pequeña diferencia, o sea, no está tan lejos, y diría no solamente no está tan lejos, sino que en algunos casos está 1 punto o 2 puntos arriba de Donald Trump. Pero el gran asunto aquí para nosotros es el que tiene que ver con lo que vamos a decidir en los próximos días. Y es importante porque se va a decidir el destino del país. Hay muchas maneras de ver lo que está pasando. Puede haber una manera en donde se dice, ahí están, son sus reglas y ahora no quieren que se actúe bajo esas reglas, sus reglas, hechas por quienes eran gobierno en otro momento, hace pocos años. Pero el asunto va más allá de eso, no es tan sencillo como decir, son sus reglas y ahora nos quieren quitar la representación. El asunto está en que esta es una discusión que procede de un país que va evolucionando desde el año de 1996, 97, fíjese de qué estamos hablando, y que muestra cómo el país ha venido cambiando respecto a la mejor manera de la representatividad. Aquí hay una pregunta que es muy importante, ¿cuántos votos toma un partido? Y en función de esos votos tiene una representatividad mayor derivada de los plurinominales. ¿Y cuántos votos no sacó? Y esos votos que no sacó no le dan en automático esa representación. Ha sido muy aleatorio el asunto respecto a cómo se acaba conformando el Congreso en lo que corresponde a los plurinominales. ¿Por qué razón? Porque hoy hay muchas críticas respecto al método que se utiliza por parte de la oposición, pero la oposición misma en muchas ocasiones fue bastante, diría yo, estuvo moviéndose para un lado y para otro, pero acababa aceptando esas cosas. La clave del asunto está en que desde el 2018-2021 tuvimos nuevas experiencias y hoy estamos ante la imperiosa necesidad de hacer una revisión de todo ello respecto a un espíritu formalmente constitucional. ¿Cuál es el espíritu del constituyente, como dicen los especialistas? El espíritu del constituyente es tener en relación a lo que sucede con la representación, una representación que vaya directamente en línea directa con los votos alcanzados. ¿Puede un partido que ganó determinado número de votos menor a otro partido tener más representación o no? Ese es uno de los asuntos a discutir. A mí no me parece muy correcto que digan, porque la verdad se vuelve un concepto a modo, ¿no? Todo lo colocan las cosas como a uno le parecen y entonces en función de cómo me parecen, le hago una verdad. Y eso creo que es uno de los grandes problemas que ha vivido el país durante mucho tiempo. Se ha agudizado mucho en este sexenio porque esto es muy dado, es una especie de condición de la gobernabilidad, de la expresión, de la narrativa del propio presidente. Pero en el fondo no podemos negar que esto ha sucedido durante muchos años. ¿Por qué razón le planteo el tema de esta manera? Porque esta narrativa que se da hace que ahora se quiera hacer ver como si el que no gobierna no tuviera responsabilidad respecto a las leyes que se crearon en los últimos años. Y en buena medida, muchas de las cosas que se crearon en los últimos años se crearon por dos razones. Una, por una presión muy fuerte de la oposición, que hoy es gobierno, y otra, porque ya no daba espacio la democracia como la teníamos que abrir de tal manera que tenemos que tener más elementos y más elementos. La democracia es un proceso inacabado, todo el tiempo va cambiando. La experiencia del 2024 nos dice algo, nos va a dejar experiencia respecto a qué cambios tenemos que hacer en las leyes. Pero le diría, el gran asunto es que no creo que se esté discutiendo, sino más bien se está llevando a cabo un proceso de formalidad. Discutamos, debatamos, pero a la mera hora no creo que haya mucha atención respecto a lo que están siendo observaciones. Y muchas cosas están caminando viciadas de origen. Por ejemplo, se hacen los foros, algunos los dejan entrar, a otros no los dejan entrar, a unos ni los invitan, pero a la mera hora los colocan para cerrar uno de los foros. A otra jueza, que es muy importante el papel que juega, la hacen a un lado y la colocan a un lado y ni siquiera le dicen, oiga, pues perdóneme, no puede pasar, no, simplemente le dicen no pase y el que sigue. Entonces todo eso se convierte en un viciado de origen que no ayuda. Dejemos las cosas en lo siguiente. 23 de agosto, fecha clave.
¿Por qué? Porque ahí sabremos cómo queda el Congreso. 28 de agosto, fecha segunda clave. ¿Por qué? Porque ese es el día último para presentar todas las inconformidades. Estamos en eso, Estados Unidos, México, estamos con las elecciones allá, ya que estamos con decisiones importantísimas sobre representación y el tema de la reforma judicial.